En el episodio de hoy tuve la gran fortuna de haber entrevistado vía remota a Via Johnson. A ella se le conoce como la mamá o la gurú del movimiento Zero Waste o Cero Residuos en español. Platicó conmigo de cómo hace 12 años, 13 años inició este camino, cómo lo ha ido llevando y cuánto tiempo le costó encontrar este equilibrio que menciona. También platica de cómo transmitió este conocimiento a sus hijos, si lo siguen haciendo o no, y al final nos da algunos consejos para empezar a vivir un estilo de vida con menos basura. Bienvenidos a Vida Casi Cero, un espacio que busca abrir la conversación y cuestionar nuestros hábitos, cómo estos afectan de manera positiva o negativa a nuestro planeta. También hablaremos con personas y profesionales que desde su trinchera están aportando a nuestro mundo a través de sus proyectos y empresas. Soy Valeria Tejeda y te invito a ser parte del cambio, ya que solos no podemos cambiar el mundo, pero sí el pedacito que nos toca. Hola, bienvenidos y bienvenidas otro jueves más a un episodio de Vida Casi Cero en versión podcast. Hoy es un episodio muy especial porque además de que tengo a la invitada de manera remota, es Via Johnson. Quienes conocemos o estamos en este movimiento sabemos que ella es la gurú del Zero Waste, la creadora de las famosas 5 Rs, y es un gustazo tenerte aquí en el programa, Via. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sí, muchas gracias a ti. Perfecto. Oye, me gustaría que nos platicaras, por favor, para los que no conocen, no es la primera vez que te escuchan, quién eres y cómo te convertiste en esta gurú del Zero Waste. Bueno, desde 2008 mi familia y yo producemos solo un frasco de basura al año. Nuestro camino empezó en el 2006 cuando decidimos mudarnos a un centro para poder tener todas los restaurantes, escuelas y para acercarnos de restaurantes, escuelas y tiendas. Pero antes de encontrar la casa ideal, nos mudamos en un departamento y descubrimos que al vivir con menos teníamos más tiempo para hacer lo más importante, tener más tiempo para hacer senderismo, hacer picnics o pasar tiempo con nuestros amigos o familia. Y también teníamos más tiempo para leer libros y ver documentales sobre temas ambientales. Y lo que mi esposo y yo descubrimos, nos sentimos muy tristes pensando en el futuro de nuestros hijos y eso nos motivó a modificar nuestros hábitos. Pero empezamos con nuestro uso de agua, tratar de reducirlo, y también el uso de electricidad y después nos enfocamos en la basura. Y intentando encontrar formas de reducirla, un día me encontré con el término cero residuo. Y en ese tiempo solo hacía referencia a prácticas manufactureras o de gestión de los residuos municipales. No hacía referencia a la tareas cuestión personal, ¿no? Domésticas. Pero eso me dio un objetivo, pero no había una guía de cómo eliminar los residuos en nuestra sociedad moderna. Así que me dediqué a probar muchas cosas, probar muchos extremos, pero a lo largo del tiempo encontramos nuestro equilibrio y encontramos alternativas muy sencillas que podíamos continuar a hacer por el resto de nuestras vidas.
y eso se transformó en un estilo de vida. En el movimiento. Y después de eso empecé a escribir un blog sobre nuestro estilo de vida y eso se transformó a lo largo del tiempo en un movimiento global, porque hoy hay millones de personas que se han inspirado de nuestro estilo de vida para hacer lo mismo en sus hogares, pero también para empezar, para crear organizaciones, crear productos reutilizables y también eso ha inspirado a productores muy importantes a transformar, a proporcionar nuevas alternativas a sus productos, alternativas más sostenibles, alternativas reutilizables, etc. Ok, y entonces tú comentas que desde el 2008, en ese entonces, ¿cómo era? Porque ahorita hay poquito más de facilidades para encontrar productos a granel, por ejemplo, o que el shampoo sólido. Pero en ese entonces, ¿qué es lo que más te costó cambiar? Lo más difícil fue encontrar nuestro equilibrio, porque Okay. otra vez no había una guía de cómo hacer esto en un hogar. Ningún libro o blog, así que tenía que probar muchas cosas, llamar a mi madre, mi suegra o mi abuela para preguntarla cómo lo hicieron Okay. en el tiempo pasado, cuando antes de esta sociedad consumista. Claro. Y por un tiempo me dediqué a hacer muchas cosas, fabricar muchas cosas. Había un tiempo cuando estaba fabricando mi propio leche de soya, mi propio queso, propio pan, pero a lo largo del tiempo me di cuenta que fabricar todas esas cosas no era una opción sostenible. Para que el cero residuo para que el cero residuo sea sostenible para un hogar, es muy importante adoptar alternativas que se pueden hacer por el resto de una vida. Eso es cuando el cero residuo se transforma en un estilo de vida. Ok, supongo que en esta etapa en la que estabas haciendo todo, realmente pues el tiempo no te alcanzaba, ¿no? Y aparte con tu familia y tu trabajo, y pues te diste cuenta que exacto, no iba a poder ser posible hacer todas estas Well, actividades, ¿no? exactamente, porque teníamos, con mi esposo teníamos dos trabajos a tiempo completo y para que nos damos cuenta que para que el cero residuo fuera sostenible era muy importante encontrar formas de simplificarlo y de simplificarlo para que él puede convertirse en un estilo de vida. Y por ejemplo, en lugar de fabricar mi propio pan o mi propio queso, empecé a traer mi bolsa de tela. Es ¿cómo se dice? Una funda a la tienda para comprar el pan sin empaque. Okay. Después empecé a traer un frasco de vidrio para poder comprar la carne, el queso, el pescado, también sin empaque. Sí, a lo largo del tiempo eliminamos todos los empaques y todos los extremos y encontramos nuestro equilibrio para poder hacerlo por el resto de nuestras vidas. ¿Y te acuerdas más o menos cuánto tiempo pasó para que encontraran ese equilibrio que mencionas? Well, nuestro estilo de vida realmente empezó a cambiar en el 2006. Esto es cuando decidimos mudarnos en ese departamento. Y
del 2006 al 2007 vivimos en este departamento con solo las necesidades. Del 2007 a 2008, esto es cuando nos mudamos en esa casa en el centro para acercarnos de las tiendas y restaurantes. Y eso es cuando nos deshicimos del 80% de nuestras posesiones. Y de 2008 a 2009, esto es cuando, 2008 es cuando tomé el objetivo de cero residuo, pero tomó también 2 años para encontrar nuestro equilibrio. Pero desde 2010 nuestro estilo de vida no ha cambiado, es el mismo. Utilizamos las mismas alternativas que hemos utilizado desde 2010. Ok, órale, entonces más o menos, pues desde 2006 hasta el 2000, ¿qué serán? Como unos 3 años para lograr más o menos este equilibrio que mencionas, ¿no? Sí, y esto es también la razón por la cual escribí mi libro, Residuo Cero en Casa. Esto es para compartir todas las alternativas que encontré para que una persona que se interesa a este estilo de vida pueda adoptar este estilo de vida más rápido que nos tomó. Sí, ok. Y bueno, supongo que esta es una herramienta que facilita, como bien mencionas, a las personas que están interesadas y que en tu tiempo no había esto, ¿verdad? O sea, tú lo formaste desde cero y fue que llegaste a las 5 Rs. Sí, exactamente. Ok, y estas 5 Rs, ¿cómo fue que este proceso para hallarlas, por así decirlo? Cuando empezamos a adoptar un estilo de vida más sostenible, me di cuenta que había 3 Rs que estaban utilizados como guía a la gente, como adoptar un estilo de vida o como creo que los 3 Rs eran utilizados en el mundo de la manufacturera. Pero también me di cuenta que los 3 Rs no eran utilizados en orden. Que nuestra sociedad, especialmente en los Estados Unidos, se enfocaban demasiado en el reciclaje, muy poco en la reutilización y aún menos en reducir las posesiones. Y me di cuenta que para adoptar un estilo de vida cero residuo era muy importante utilizar esos 3 Rs, pero en orden. El orden es la parte más importante de los 3 Rs. Pero también me di cuenta que aún si los utilicé en mi estilo de vida, había muchas cosas que continuaban a entrar en nuestro hogar. Cosas que invitados trajeron. Las fiestas. La correspondencia no deseada que también ya te mandan en el correo. Y me di cuenta que era muy importante saber decir no a esas cosas para pararlas de entrar en nuestro hogar y que la primera norma de un estilo de vida cero residuo debería ser rechazar, porque cada vez que aceptamos unos de esos artículos que no necesitamos, estamos creando una demanda para que se fabriquen más. Y cuando también traemos estas cosas en nuestros hogares,
esas cosas se acumulan, pero también se convierten en nuestro problema de basura. Uh-huh. Así que es muy importante saber decir no en el momento. Saber decir no cuando alguien está tratando de darte algo que no necesitas, como tarjetas de negocios, bolsas de plástico, los popotes, y te sorprenda mucho cuando empiezas a rechazar. Es increíble el montón de cosas que puedes parar de ingresar en tu hogar. Sí, y más creo que en esta cuestión que mencionas de popotes y tarjetitas así, generalmente son objetos que o son muy baratos o gratis, ¿no? Y nos llama mucho la atención esta cuestión de lo gratuito, pero alguien está pagando ese precio. Sí, también el problema es que cada vez que aceptamos esas cosas, cada vez que aceptamos, por ejemplo, una bolsa de plástico, estamos diciendo que sí, se debe crear más bolsas de plástico. Literalmente estamos creando una demanda para que se fabriquen más bolsas de plástico. Y creo que es muy importante saber decir no. Y cuando aprendes a decir no, eso te sorprende mucho de cuántas cosas puedes parar para entrar a tu hogar, pero también eso te da una visión real del consumismo y te permite o te incite te incita a pensar dos veces a ingresar cualquier producto en tu hogar. En tu casa, sí, porque pues también tú lo mencionaste, al final sigue siendo tu basura y te tienes que hacer responsable de esa cosita que entró. Uh-huh. Oye, y respecto a tu familia, a tu esposo, a tus hijos, ¿cómo fue? Digo, ahorita ya llevan bastante años, ya 12 años con este estilo de vida, pero al principio, ¿cómo fue? Y quiero hacer énfasis en los niños, en cómo fue este cambio para ellos. Well, cuando un niño crece en un hogar que tenga una dieta o un estilo de vida especial o una religión, no se da cuenta de el estilo de vida de la familia. Se convierte en algo completamente normal, automático, y no se preguntan, no cuestionan lo que se hace en este hogar. Para nuestros hijos es el mismo caso. Cuando empecé a hacer cero residuo en nuestro hogar, el cero residuo se convierte en algo completamente normal. Y me di cuenta que yo soy la persona que consume para el hogar. Así que era muy importante que fuera yo que hiciera el cambio. Que exactamente, también a consumir de una manera diferente. Porque la persona que consume para el hogar es la persona que compra los empaques. Los adultos, los padres son los que tienen las tarjetas de crédito, que tienen la plata, que compran los productos los productos desechables, los productos que no son necesarios. Realmente creo que en un hogar el cambio se queda en las manos de la persona que consume para el hogar. Sí, te preguntaba de los hijos porque, sí,
tienes razón lo que dices de en la casa son ciertas normas, cierto estilo de vida, pero estando afuera y que interactúan con sus amigos, que no sé si los amigos lleven este estilo de vida también, o sea, ese como choque o roce, ¿cómo fue la experiencia de tus hijos al crecer? O sea, no te cuestionaron eventualmente, oye, ¿por qué, no sé, en casa de mi amigo tienen cereal de tal marca y aquí hacemos el nuestro? No, porque cuando empezamos hace 13 años, Ujú. sí, yo estaba comprando todos estos productos, las marcas de cereales y las marcas de cookies, pero cuando empecé a cambiar nuestro estilo de vida, traje mis niños a las tiendas para elegir cualquier producto a granel, cualquier Ok. cereal a granel, cualquier cookie a granel. Así que los que solía comprar no, uh, no faltaban Ajá. a mis niños y um, se, um, se acostumbraban de Ajá. nuevos productos. Ok. Y de esa manera también, cuando mis niños eran niños eran jóvenes, compré las tiendas, bueno, compraba nuestras prendas Ajá. 2 veces al año, el medio de octubre y el medio de abril. Pero antes de ir de compras para sus prendas, preguntaba a los niños lo que necesitan o Lo que querían. querían. Ujú. Y así que cuando ellos me pidieron una playera de O'Neill o tenis de, ¿cómo se dice?, de Puma o lo Ajá. que sea. Yo me enfoqué a encontrar esas cosas, a comprarlas de segunda mano, Ujú. por supuesto, y de esa manera ellos no se sentían diferente de Mm. sus amigos. Se presentaron como, oh, todavía se presentan como otros niños, como otros adolescentes, Ajá. se parecen a otros adolescentes. Lo que le hace la diferencia es solo el hecho que esas cosas fueron um, compradas, Ajá. fueron compradas ya de segunda mano, pero puede ser marcas. Ujú. Sí, lo que usan los adolescentes o lo que usaban los niños en ese entonces. Sí, Ok. si es de segunda mano, ah, no, no le importan si es nuevo o si es de segunda mano. Ah, les importa más es que es una marca o algo que es de moda y Ándale. que se sienten bien en sus cuerpos. Y también la cantidad no importa. Ujú. Creo que es más importante encontrar cosas que les gusta. Claro, coincido. Y siguiendo, bueno, ahorita, ¿cuántos años tienen tus hijos? 20 y 18, así que ambos niños son en universidades. Ya. Y ¿sabes si siguen este estilo de vida ya en sus universidades, fuera de casa? No sé y no me Ah. importa. ¿Por qué? Porque lo que me importa es solo saber que yo, al estar una madre, he dado a mis hijos las herramientas para hacerlo si ellos lo quieren. Ok. Es ahora son personas independientes y Ujú. ellos pueden hacer lo que quieren
no me importa si adoptan un estilo de vida cero residuo o no, porque eso es sus elecciones. Ya. Lo que creo que es completamente loco que cuando doy charlas en escuelas en los Estados Unidos, hay estudiantes que me preguntan lo que hacemos con pañuelos de tela. Si los compostamos una vez que los hemos utilizado. Y porque es una generación que nunca ha utilizado esos artículos, que no sabía, Sí, no saben usarlo, o sea, bueno, no que no saben sepan, no les usarlos, tocó. exactamente. Y en el caso de nuestros hijos, sí, ellos saben cómo utilizarlos, saben cómo utilizar todas las herramientas de un estilo de vida cero residuo. Y esas herramientas están en sus manos para hacerlo, para utilizarlas si quieren. Órale, qué padre, y se me hace muy sano eso que una vez que ya les diste todo este conocimiento, esté disponible para que ellos decidan ya como seres independientes si lo utilizan o no. Qué chido, qué padre. Oye, y retomando, ahorita mencionaste lo de las conferencias y charlas. Yo sé que, y estuviste aquí en México, en Guadalajara, en Monterrey, en el DF y creo que en San Miguel de Allende hace poquito. Estuviste dando pláticas. 7 ciudades. En 7, wow, qué padre. En 7 días. Un día, cada sí, ciudad. Exactamente, un día por ciudad. Órale, muy maratónica. Pero oye, tú que has tenido oportunidad de ir a muchos lugares, muchos países, ¿cuál país o qué ciudad te ha marcado más en cuestión de cero residuos? ¿Qué has visto de que, oye, están súper bien aquí? Creo que cada ciudad tiene, es diferente, ¿no? Y lo que vi en la ventana me sorprendí mucho porque en la ventana, en Baja California, hay, creo que comparado con ¿cómo se dice? La cantidad de personas que viven ahí, había una gran audiencia. Y creo que eso demuestra que hay una intención, hay un gran interés al adoptar un estilo de vida cero residuo y también a adoptar nuevas prácticas de gestión de los residuos municipales. Tuve la gran oportunidad de visitar el basurero. ¿De allá, de Baja California? El basurero está al lado de un arroyo seco y es completamente, no tiene sentido tener un basurero al lado de un arroyo seco, sabiendo que cuando hay lluvia, todos los artículos se van en el océano, ¿no? Y eso es un gran problema, pero al otro lado vi que hay un gran interés para cambiar las cosas. La audiencia comparada con otras ciudades me sorprendí mucho. Y también tuve una oportunidad muy linda de bucear con Zero Waste Sirena, que es Annie Cardoso, es la chica que organizó mi charla en Cabo San Lucas. Y ella también hace, ¿cómo se dice? Recolecciones de residuos en el océano, buceando. Y para mí fue una experiencia muy linda poder hacerlo con ella y también de ver los residuos al suelo del océano, porque son cubiertos de arena
y no se ven como basura, pero cuando te das cuenta que es basura, hay basura por todos lados en el piso. Y creo que su trabajo, el trabajo de Annie Cardoso, Zero Waste Sirena, es muy importante, es muy lindo, y esto es también inspirando a mucha gente a cambiar las cosas también en Cabo San Lucas. Y es una persona muy linda que está cambiando muchas cosas. Órale, no sabía eso, qué padre. O sea, ¿te invitó a sacar basura del mar o solamente a bucear? Sí. A las dos, O ¿no? sea, Supongo. hasta las dos, sí, a bucear para recoger la basura del suelo Ajá, del sí, océano. del océano. Sí, Ay, digo que, abajo del agua. ajá, qué triste que hasta esos extremos hemos llegado que tenemos que bucear no solo no para ver peces, sino para sacar la basura. Oh, pero también vi peces. De las dos. Ah, Ya. es una buena experiencia para ver los dos. Pero como lo diré antes, sobre la ventana, hay mucha basura que viaja de los arroyos secos al océano en Cabo San Lucas. Cuando hay lluvia, cuando llueve, y creo que eso es un gran problema. Es un problema de gestión de residuos, y también creo que es un problema de consumo. Sabes que hay muchos carros también Muchos, sí. en el océano, como Ah, en el 13, océano. creo 13 carros en el océano, en esta De parte allá. donde buceamos. No, ¿los contaron o la chava, la persona fue la que te dijo? Sí, es la persona que me dio. Ujú. Ay, ay, no, qué triste. Qué Sí, triste, qué también impresión. hay muchos peces que viven En los en carros. esos residuos, ¿no? En Ajá. los carros, Pues sí, van haciendo eso sí. su hogar ahí, pero pues qué feo que tengan que hacerlo ahí y no en un coral como naturalmente tendrían Ujú, que. ujú. Ya, perfecto. Oye, Vía, ya para acabar, ¿qué le recomendarías a las personas que nos están escuchando para que empiecen a tomar acción o que quieran iniciar con una vida cero residuos? Bueno, la primera cosa que la gente puede hacer es aprender a decir no, Ok, a rechazar. rechazar todo aquello que no necesitan. La próxima vez que alguien trata de darte algo, toma toma un poco de tiempo, algunos segundos para preguntarte, para cuestionar el Ujú. uso de este artículo, si es realmente necesario. Y al aprender a decir no, eso va a cambiar tu vida y a Ujú. cambiar todas las cosas que entran tu hogar. Ok, perfecto. Pues ahí lo escucharon de la gurú del Zero Waste, aprender a decir no, aprender a rechazar. Y tiene lógica porque es la primera de las 5 R's y al rechazar nos vamos a dar cuenta que nuestra basura o nuestros residuos van a disminuir mucho y este camino a una vida casi cero va a ser muchísimo más fácil. Muchísimas gracias, Sí, Bea. ¿Gustarías agregar algo más? no, que el estilo de vida cero residuo es completamente el contrario de lo que la gente piensa. Así que, Ujú. por supuesto, les animo a preguntarse qué pueden perder a adoptar un estilo de vida cero residuo. Nada. Ujú. Claro. Solo lo que van bueno, bueno, no sé cómo decir, pero Es que no pierden nada, no, que lo intenten, todo ¿no? es bueno. Muchas gracias por todo. No, de nada. Oye, ya para finalizar, ahora sí, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Es Zero Waste Home.
Zero Waste Home. Zero Waste Home, sí, en todas las redes. Perfecto, pues ahí está el dato para que la sigan. Tiene muchísima información, ya escuchamos que lleva más de una década con este estilo de vida, ella sabe mucho, entonces los invito a que la puedan seguir y si alguna vez tienen la oportunidad de ir a una de sus conferencias, también estará excelente. Perfecto, esto fue todo por el episodio de hoy. Muchísimas gracias, Vía, por haberte tomado el tiempo desde allá de Estados Unidos. Y gracias a todos los que nos escuchan. Nos vemos el próximo jueves para otro episodio.